Hemos estado estudiando un tema que es acerca de la armadura de Dios. Y el día de hoy pues vamos a seguir avanzando en este tema, en esta interesante figura que el apóstol Pablo nos da para la vida de los cristianos. La Biblia nos enseña claramente que tendremos que enfrentar dificultades, tendremos que enfrentar conflictos. De hecho, fíjese, Apocalipsis capítulo 21, en el verso 7, el mismo Apocalipsis donde se nos habla acerca del cielo, ahí mismo también viene esta advertencia, también viene esta definición. Dice aquí: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero fíjese la expresión que utiliza: el que venciere. Habla de una expresión de guerra, de conflicto, de lucha. El que venciere quiere decir que hay una guerra que debemos de pelear, una guerra que debemos de vencer. Y tristemente, mis amados hermanos, es ahí donde no todos estarán del lado correcto. Porque si usted ve este pasaje, primero habla del cielo, de la nueva Jerusalén, de cómo Dios va a enjugar toda lágrima, pero inmediatamente aparece un pero. Y tú sabes que cuando aparece un pero en la palabra, todo lo demás como que hay que meditarlo, ¿verdad? Pero, o sea, te quedó muy bien la sopa, le dice a alguien, pero... Y ahí como que empiezas tú a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no te gustó? Bueno, aquí la escritura también nos dice un pero. Y ese pasaje que nos habla de tener perfecta comunión con Dios, en el verso 8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras, mis amados, entendamos el texto: muchos morirán en su pecado, llegarán al final de su vida sin tener esa comunión con Dios y sufrirán las consecuencias eternamente. Y noten ustedes cuál es el pecado que encabeza la lista. Llama la atención que el pecado que encabeza la lista no son los homicidas, no son los fornicarios, no son los ladrones, sino los cobardes. Los cobardes, o sea, ¿quiénes son? Muchos serán condenados en el día del juicio delante de Dios por la cobardía. La cobardía es un gran pecado, dice la palabra de Dios. Porque, ¿y qué es la cobardía? Es aquellas personas que no quisieron aceptar el desafío, el reto de vivir como cristianos en un mundo impío, de batallar en contra de la carne, de luchar en contra del pecado, de continuamente estar separando por Dios en un mundo que la verdad funciona, como tú te has dado cuenta, de cabeza. O sea, no estuvieron dispuestos a declararle la guerra al pecado, al diablo, y entonces no estuvieron dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Y esos, dice la escritura, dice, no heredarán el reino de los cielos. Fíjese usted lo que dijo el Señor Jesús en una ocasión en Mateo 11:22. Un pasaje, Mateo 11:22, donde dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, o sea, los valientes, lo arrebatan. ¿De qué nos habla el Señor Jesucristo en este pasaje? ¿De qué nos está diciendo este pasaje? Bueno, este pasaje nos dice que la vida cristiana exige determinación, valentía, coraje. La vida cristiana no es para cualquiera, es para personas que quieren tener determinación. ¿Por qué? Porque el cristiano se encuentra en este tiempo en un campo de batalla, luchando del lado de Dios, en contra de las huestes del enemigo, del pecado, aún de nosotros mismos. Y es una batalla que tenemos que pelear. ¿Y sabes qué pasa? ¿Por qué la cobardía? Porque la verdad, ¿a quién no le gusta tener de compañero a Dios? ¿A quién no le gusta tener la bendición de Dios? A todos. Sin embargo, cuando venimos a la fe cristiana, muchos se desilusionan porque llegaron con una mentalidad, con una visión del cristianismo muy romántica, con una visión irreal de lo que realmente es la vida en Cristo, y pensaron que al llegar a Cristo todos mis problemas se van a solucionar. Voy a andar caminando por un camino de rosas donde no va a haber problemas ni situaciones y ningún conflicto. Pero hermanos,
No puede estar nada más lejos que eso de la realidad. En la vida cristiana hay conflictos, en la vida cristiana hay violencia, en la vida cristiana hay batalla, hay lucha. El mismo Señor también lo dijo en Juan 16:33. El Señor Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción, conflictos, problemas, dificultades. Tilipsis es la palabra griega, aflicción, o sea, es un estira y afloja, donde la carne tira para abajo, el espíritu tira para arriba, y obviamente ¿quién va a ganar? Aquel que tú alimentes más, aquel que tú le des más prioridad en tu vida. Pero el Señor, fíjate lo que dice, termina esta expresión diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo, yo ya he vencido, dice el Señor. Y en 2 de Timoteo 2:11, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero también nos los dice a todos nosotros. Un texto que tú debes subrayar en tu Biblia, dice así: y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, todos los que quieren vivir devotamente en Cristo, todos los que quieren vivir para Cristo, padecerán, ¿qué dice? Persecución. O sea, se levantarán, y a veces la persecución vendrá de donde menos te imaginas. El Señor Jesús habló un día que aún los hombres pensarán que están sirviendo a Dios cuando entreguen a los cristianos a la muerte, a las cárceles, a la hoguera. Y aún dice la Biblia que habrá una pugna entre padres, hijos, entre suegros y nueras, ¿verdad? Habrá un conflicto entre hijos, padres, hermanos. ¿Por qué? Porque algunos os entregarán a las sinagogas, os entregarán a los magistrados como acusándote de que tú eres diferente. Y cuando las circunstancias donde tú vas todo es contrario, viene la persecución, la burla, ¿verdad? El rechazo por causa de la palabra. Aquí está la clave. Te empiezan a rechazar por causa de Cristo. Entonces, ¿qué dice la persona? Esto no es lo que yo esperaba de la vida cristiana. Definitivamente esto no es para mí. Yo renuncio. Y entonces la Biblia dice, Apocalipsis 21:8, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. O sea, ¿qué es la cobardía? Son personas que prefieren 1000 veces enfrentar a Dios y tenerlo como enemigo a Dios que enemistarse con el mundo por causa de Cristo. Y entonces el reino sufre violencia, y solo los violentos, solo los valientes, los que tienen la determinación de seguir a Cristo, lo arrebatan. Y esa es la lucha que el apóstol Pablo nos ha estado hablando en Efesios capítulo 6. Y hemos estado estudiando la armadura de Dios. Hasta el día de hoy hemos visto ya 5 temas acerca de la armadura de Dios, y tienen que ver con el enemigo de nuestras almas. En segundo lugar, el cinturón de la verdad. En tercer lugar, la coraza de justicia, ¿verdad? El calzado con el apresto del evangelio y el escudo de la fe. Y el día de hoy, acompáñeme a leer Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Vamos a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí acabamos de leer este pasaje que nos habla la armadura que Dios nos ha provisto para pelear correctamente la batalla. El peligro, mis amados, al hablar de la armadura, es que solamente nos quedemos con la parábola, solamente nos quedemos con la metáfora, solamente nos quedemos en lo superficial y no entendamos que está hablando de realidades.
Mire, a mí me ha tocado ver a cristianos que todas las mañanas recitan y entonces empiezan a hacer un acto como recitando: me visto con el cinto, me ciño con el cinto de la verdad, me pongo la coraza de justicia, el escudo de la fe, y lo hacen así. Pareciera que cada día ellos están diciendo: yo me visto, yo me pongo, yo me atuendo con eso. Pero miren, si no cambia sus vidas en nada, eso no pasa de ser solamente teatro, no pasa de ser solamente algo nada más simbólico en sus vidas. ¿De qué serviría que tú recites, que te pones toda la armadura, si realmente no está habiendo un cambio en tu vida? Ahora, ¿qué cambio tiene que haber? Si tú realmente te vistes con el cinturón de la verdad, bueno, tú te tienes que comprometer con la integridad, con la veracidad. Tienes que vivir la verdad, que todo lo que vivas sea verdad, que todo lo que digas sea verdad, y tienes que renunciar y rechazar a la mentira y a toda forma de vida de hipocresía y de simulación. ¿Qué quiere decir? Que seas una persona de fe, que tengas el escudo de la fe. Mire, que la primera de cambios, no empieces a dudar de Dios, no empieces a pelear con Él, sino que aceptes que tú estás en sus manos, que Él cuida de ti, que te ama más que nadie te puede amar, que Él es el Todopoderoso para hacer todo lo que quiera que acontezca en tu vida, y alguien que te ama puede hacer lo que sea, por así decirlo. O sea, en otras palabras, aun si permitiera Dios que hubiera algo en tu vida, algún daño, es que tendrá algún propósito, es que servirá de algo bueno, porque Él ha prometido hacer todo lo que redunde para bien, como dice la Biblia en Romanos. O sea, creerle a Dios y descansar en Él. Entonces, que no te aflijas, no digas: ¿por qué me pasa esto a mí? Sino al contrario, para desarrollar paciencia, desarrollar fe, y entonces lo puedas tú decir: ahora entiendo, no puedo verlo, no sé qué está pasando, pero sé que Dios está trabajando en mí y sé que Dios tiene un plan hermoso en mi vida. Así que voy a poner atención y voy a entender cuál es la lección que Dios quiere enseñarme en todo esto. Y lo mismo puede suceder con cualquier área de la armadura de Dios. Hablemos, por ejemplo, de la justicia, de la coraza de justicia. Entonces, mis amados, cuando nosotros nos ceñimos con el cinturón de la verdad, fíjese una cosa muy importante que usted tiene que tener clara: cada pieza de la armadura no es otra cosa que la manifestación del carácter de Jesús en tu vida. No se trata de otra cosa. Es Jesús manifestándose en tu vida, porque si tú te ciñes con el cinturón de la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Es Jesús la verdad. Si nosotros venimos y nos vestimos con la coraza de justicia, ¿quién es nuestra justicia? No que yo sea justo. Si Dios me ve como justo, no es porque yo haga ahora todas las cosas bien, sino porque me ha sido dada la justicia de Cristo. Y por eso Pablo dice, ¿verdad?, que Él es nuestra justicia. Dios es nuestra justicia. Y cuando nos calzamos con la paz, con las sandalias de la paz, la buena noticia del Evangelio, mire lo que dice Efesios 2:14: que Cristo es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él, Jesús, es nuestra paz. Ya podemos acercarnos completamente a Él. Antes estábamos enemistados. Antes había una pared invisible, pero que se oponía entre nosotros y Dios. Igualmente, cuando tomamos el escudo de la fe, solo Jesús puede producir esa fe en tu vida, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, al ponernos la armadura de Dios, nos revestimos de Cristo, y al hacerlo le permitimos que viva su vida en nosotros, a través de nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que me gustaría el día de hoy que pudiéramos aprender que en Cristo podemos tener victoria en el ámbito de nuestra mente. Que quiero decirte que la mente del ser humano, la mente del cristiano, es el principal campo de batalla en esta guerra espiritual.
Y por eso el apóstol Pablo, en la metáfora de la armadura, menciona en el versículo 17, mire, dice Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces el día de hoy vamos a considerar una pieza muy importante de la armadura que se llama el yelmo de la salvación, el casco. Yo creo que ningún soldado podría decir, ¿verdad? O podría pensar, yo tengo la cabeza tan dura que no necesito un casco. Nadie podría pensar eso. ¿Sabes por qué? Porque los enemigos tiraban piedras, los enemigos tiraban flechas, los enemigos tiraban flechas incendiadas y obviamente ¿a dónde iban? Generalmente iban a la cabeza del soldado, al cuerpo del soldado, y lo incendiaban. Y entonces en nuestra vida el Señor nos ha dado el yelmo de la salvación precisamente para proteger nuestra vida. El yelmo de la salvación. Entonces tenemos ahí la imagen de un casco. ¿Cómo era el casco de los romanos? Cubría la cabeza, cubría la parte de atrás del soldado, pero también cubría la cara, el rostro del soldado. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, hermanos, aquí una cuestión, una nota. El apóstol Pablo está escribiendo a cristianos, a personas que ya eran convertidas, personas que ya eran cristianas. Por lo tanto, Pablo está invitando a los cristianos no a que se apropien de la salvación porque ya la tienen, sino más bien a que la protejan. Estos hombres y mujeres ya se habían convertido, ya habían venido al Señor Jesucristo en arrepentimiento, en fe, y ahora debían descansar en el hecho de que la salvación final está asegurada, porque la salvación no está en nuestras manos, sino está en las manos de Dios. Entonces la salvación que Pablo está contemplando no es la salvación de cuando uno se convierte, sino que la salvación que Pablo está contemplando es la salvación consumada, es la salvación futura, es de aquí a que lleguemos a la gloria. Es de que nosotros nos tenemos que cuidar, y para eso nos ha dado el yelmo de la salvación. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Dice así la palabra de Dios: pero nosotros que somos del día, cuando dice del día, que somos de Dios, que somos de la luz, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí vuelve a mencionar el yelmo de la salvación, pero nos dice que es la esperanza de salvación como yelmo. Aquí yo quiero que usted observe el punto. Pablo está mirando la salvación no como algo pasado, él está mirando la salvación como algo futuro, la esperanza de la salvación. En otras palabras, es una fe que mira lo que Dios hará por nosotros con toda certeza, porque Cristo compró para nosotros una herencia segura. O sea, lo que Pablo nos está diciendo es que si queremos pelear bien en esta batalla, debemos de ponernos este yelmo para cuidar nuestras cabezas. Y debemos proteger nuestra mente de pensamientos, ¿verdad? De ideas. Y obviamente una cosa que tú debes de tener muy presente en tu mente, que esta lucha no va a ser para siempre. Yo no sé ustedes, mis amados, pero a mí lo que me da confianza, lo que me alienta, es poder pensar que algún día todos dejaremos atrás este campo de batalla. Algún día tus conflictos se van a terminar, hermano. Algún día nunca más ya vamos a volver a ser tentados. Ya no tendremos problemas con el pecado. Ya no sentiremos vergüenza de una conciencia culpable. O sea, y ese día adoraremos a Dios sin distracciones. Todo nuestro amor será para Él. Estaremos en libertad, ahí viviendo en la presencia de Dios. Y no habrá llanto ni tristeza, no habrá aflicción. Todo conflicto habrá terminado. Bendito sea su nombre. Y nuestros ojos verán a aquel que murió por nosotros y su sangre que fue derramada al morir por nosotros. Gloria a Dios. Mire, decía un hombre llamado C.S. Lewis. C.S. Lewis fue un predicador, un maestro. Él es más conocido porque escribió las Crónicas de Narnia, y decía estas palabras: que si nosotros pudiésemos ver hoy a un creyente cómo será en el cielo, nos veríamos tentados a adorarle.
Porque tú vas a ver un cristiano, o sea, imagínate, toma esperanza en esto, hermano. Si tu hermano, si tu madre, si tu padre, si algún hermano en la fe ha muerto en el Señor Jesucristo y ahorita está allá en la gloria eterna, si tú lo vieras cómo está, con un cuerpo glorificado, lleno de gloria, dice Lewis, nos veríamos tentados a adorarle, ¿verdad? Veníamos tentados a decirle, oh, como Pedro cuando vio el ángel, como Juan cuando vio el ángel, ¿no? Que se postraron, pero el ángel, ¿qué le dijo? No, Pedro, adora a Dios, adora al Señor, Él es digno de ser adorado. Pero amados, porque ellos están gozando de una gloria hermosa, de una gloria indescriptible. Así que a ese cristiano que tú ves el día de hoy, con luchas, con pruebas, con enfermedades, con aflicciones, con conflictos, tú lo puedes ver y lo vas a ver brillar en el reino de su Padre, dice la Biblia. Brillarán más que el sol. Esa es nuestra esperanza. Un día se van a acabar los conflictos, un día se van a acabar las aflicciones y estaremos para siempre con el Señor. Esa es la esperanza del cristiano. Y el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. Como tú sabes que viene algo mejor, como tú sabes que lo mejor viene por venir, entonces el cristiano, al tener en mente esa salvación que Dios le dará, se deshace de todo pecado y vence toda tentación aquí en la tierra. Entonces te levantas cada mañana y oras, te levantas cada día y estás en la presencia de Dios con tu Biblia en oración diciendo: Señor, ayúdame en este día. Yo quiero honrarte, yo quiero glorificarte, yo quiero dar testimonio, Señor. Porque el cristiano sabe lo que Pablo dice en Romanos 8:18. Mire, dice Pablo en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria sea a Dios. O sea, aquí Pablo lo que está haciendo es poner en balanza. Pones en balanza las aflicciones del tiempo presente y por el otro lado pones, dice aquí, la gloria venidera, la que en nosotros se ha de manifestar. No hay comparación, no hay punto de comparación. O sea, literalmente esto le gana. Es más el peso de gloria, es más lo que nos espera que lo que tenemos aquí. Aquí es solo un instante, mis amados. Aquí es un solo soplo, aquí es un momento, un minuto, y delante de la eternidad de Dios es nada tus sufrimientos comparados a la gloria que se ha de manifestar en nosotros, mis amados. Así que no dejes que el diablo te desaliente. No dejes que te haga pensar que todo esto es una lucha inútil y que estás luchando inútilmente. ¿Por qué? Porque nosotros nos dirigimos con toda certeza a la gloria, a la Canaán celestial, a la tierra prometida. Y aunque el camino a veces es escabroso, el camino a veces es empinado, muchas ocasiones tal vez se torna difícil, pero es el camino que el Señor marcó como un camino angosto que nos lleva a la gloria eterna. El camino angosto, pero nos lleva a la gloria eterna. Un santo del pasado decía esta frase: yo prefiero cojear en el camino de la piedad que correr en el camino de la impiedad. Prefiero ir cojeando, prefiero ir a paso corto, ¿verdad? Prefiero ir así, en el camino de la piedad, en el camino que me lleva a Dios, que correr en el camino de la impiedad, desbocado, porque tú sabes, su fin es la muerte. Así que nuestra salvación es segura, es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, fíjense ustedes, cuando los marineros, yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia de ir en algún barco, en algún ferry, ¿no? Tal vez si usted fue a Cancún, al Caribe, se sube a una lancha y bueno, tal vez eso no es tanto, pero los marineros, cuando van en el barco y comienzan a marearse, ¿qué tiene que hacer un marinero cuando comienza a marearse estando ahí en el barco? Lo que tiene que hacer es buscar aire fresco en la cubierta, o sea, subirse, no bajar al sótano, no meterse a la cama, al camarote, sino subir a cubierta, tomar aire fresco y mirar al horizonte, respirar profundo, ¿verdad? Beber agua a sorbos. Entonces lo que hacen los marineros es, se suben en el mástil del barco y comienzan a mirar al cielo. Y cuando miran al cielo y ponen sus ojos allá en el horizonte, allá en lo alto, se dejan de marear, mis amados. Se les quita el mareo. Así también nosotros los cristianos, cuando aquí en este mundo te estás mareando,
por las luchas, por las pruebas, por los conflictos. A veces te da dolor de estómago, a veces ya no sabes qué hacer, ¿verdad? Pero lo que tiene que hacer el cristiano es levantar sus ojos al cielo, mirar a lo que Dios nos ha prometido y precisamente ver que la salvación es segura, que la salvación está en las manos de Dios y que Dios es fiel, el que ha prometido nuestra salvación, y eso te animará, te quitará todo mareo. Y a pesar de la lucha, a pesar de todo lo que tú estés pasando, mira, tú podrás decir que no es comparable la gloria que se ha de manifestar en nosotros con lo que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra. Nuestra salvación es segura. El Señor Jesús lo dijo en estas palabras, Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios. Qué gloriosas palabras, mis amados. O sea, en cuanto a la salvación depende de Dios. Y si yo estoy en Dios, y si yo no me alejo de Dios, y si yo permanezco en el Señor, nadie me podrá arrebatar de su mano. ¿Te da aliento eso, mi hermano? Nadie te podrá arrebatar de su mano. En Efesios 6:17, regresamos al texto del cual vamos a estar estudiando. Tomad el yelmo de la salvación. Entonces aquí Pablo nos está hablando del casco, pero no es el casco el que salva, en el sentido de que al ponerte el casco ya te produce la salvación. Ellos ya habían sido salvos. Estamos hablando de otra cosa, de cuál es el propósito del casco. Que igual que el casco físico protege la cabeza del soldado, el casco espiritual protege nuestra mente, nos salva de nuestras dudas, de las mentiras, de la confusión y aún de las falsas enseñanzas que el enemigo trae para socavar nuestra confianza en Dios. 5 cosas que tiene que hacer un cristiano para ponerse este casco. 5 cosas que un cristiano, 5 acciones que un cristiano puede tomar o debe tomar para mantener este casco ajustado y funcionando. Número 1, tienes que renovar tu mente cada día. Sacar toda esa basura que a veces traemos del mundo, todos esos conceptos filosóficos que no agradan a Dios, quitarlos de nuestra mente, porque nuestra mente es el campo de batalla. Tú sabes que nuestra mente, ¿cuántos pensamientos entran en nuestra mente diariamente? Infinidad. Para el día de hoy, para esta hora, seguramente ya por tu mente han pasado miles de pensamientos. Entre ellos seguramente está el hoy no voy a escuchar la palabra de Dios. Hoy me quedo aquí en casa, ¿verdad? Y son pensamientos que vienen. Entonces en la palabra de Dios nos dice Romanos capítulo 12 verso 1 y 2, nos instruye a renovar nuestras mentes. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Quitar las opiniones viejas, quitar las visiones del mundo, debemos reemplazarlas por la palabra de Dios. Es hacerle como un reset a nuestro disco duro, a nuestra computadora. En segundo lugar, debemos rechazar las dudas que surgen de las circunstancias. Miren, mis amados, todos los seres humanos somos sensoriales. A veces lo que podemos comprender es porque lo comprendemos con algunos de nuestros 5 sentidos. Y si se salen de nuestros 5 sentidos, lo ignoramos. Entonces, si le permitimos a las circunstancias que nos traigan dudas, pueden convencernos de que Dios no me ama, de que Dios no está conmigo, de que su palabra no es verdadera, y es imposible tener fe y dudar al mismo tiempo. Entonces debemos de rechazar esas dudas. Todo aquello que te haga dudar de Dios, tienes que rechazarlo. Sí, duda de todos, duda de ti mismo. Puedes dudar de mí, pero nunca de Dios, porque Dios no falla. Número 3, tienes que mantener una perspectiva eterna. En otras palabras, cuando todo parezca derrumbarse aquí a tu alrededor, cuando todo parezca derrumbarse alrededor tuyo y que estés, como decía los marineros, que estés como el marinero mareado, debes recordar mirar al cielo, mirar hacia arriba. Porque nuestra salvación es el don más precioso que hemos recibido. Y mantener nuestra mirada en esa salvación nos ayuda a sortear las tormentas de la vida. Número 4, recuerda siempre que la victoria está asegurada, que la victoria ya está consumada. La victoria ya ha sido ganada.
Gloria a Dios, ve Apocalipsis. Al final el que vence es el Señor. El enemigo es derrotado. ¿Sabes? En una ocasión, un ancianito con poco estudio estaba leyendo el libro de Apocalipsis. Ahí estaba leyendo un ancianito el libro de Apocalipsis y se le veía feliz. Y unos estudiantes recién salidos del seminario, ¿verdad? Después de haber estudiado teología y muchos conceptos bíblicos y doctrinas de la Biblia, lo vieron y le dijeron: oiga, ¿y usted entiende Apocalipsis? El ancianito les dijo: sí, lo entiendo. Pero ¿cómo? A nosotros nos ha llevado 4 años y aún no entendemos nada, dijeron los estudiantes. Y él dijo: pues miren, yo no entiendo nada acerca de las trompetas, no entiendo acerca de los sellos, no sé quién es el dragón, pero yo sí entiendo una cosa, que al final Cristo es el vencedor. Y eso es lo que debemos de entender. O sea, la victoria ya ha sido consumada, mis amados. El Señor ha vencido. Y en quinto lugar, debemos encontrar toda nuestra esperanza en Él. Tu esperanza no está aquí, no está en esta vida, no está en tus familiares, no está en tu trabajo, ni siquiera en tu físico, ni siquiera en tu salud. Tu confianza y tu esperanza debe estar en el Señor. No pongas tu confianza en tu auto, ni en tu trabajo, ni en tu cuenta del banco. Pon tu confianza en el Señor, en esa salvación que el Señor ha comprado para nosotros, y que eso ahora venga a ocupar el lugar de suma importancia en tu vida. Y que tú alejes las cosas terrenales, que el Señor sea tu deleite supremo, y que de esa manera tú elimines las maquinaciones de Satanás y las sugerencias del enemigo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos este casco, nos revestimos de la seguridad de nuestra propia salvación, pero también protegemos nuestra mente de los engaños de Satanás, y lo hacemos por medio de la sabiduría de Dios. Ahora, la pregunta, hermano, es algo muy hermoso. ¿Cómo me pongo yo este casco? ¿Cómo ponemos este casco en nuestra cabeza? Por medio de la sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 1 verso 30 dice la Biblia: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, nosotros estamos unidos a Cristo, y Jesús, el Padre, lo ha hecho la sabiduría. En este pasaje que leímos de 1 Corintios 1, Pablo está discutiendo o está contrastando la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Y el pasaje nos explica que el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, al mundo le parece una locura. Para los que se pierden es locura, dice Pablo. Pero para nosotros, los que creemos, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces nosotros hemos recibido la mente de Cristo y podemos estar unidos a Él, de modo que Jesús ahora nos hace sabios para discernir lo que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces la sabiduría de Dios nos equipa y prepara para cumplir con los propósitos de Dios. Nos fortalece con la certeza de nuestra salvación, nos libra de la confusión, de la falsedad, de la incertidumbre, con la seguridad que nos ha dado y que solo viene a través de Cristo, mis amados. Ahora fíjate, por un momento tú ve a Cristo. Yo no sé si tú has leído los evangelios, pero si tú recuerdas algún pasaje o algún momento en que Jesús se haya sentido confundido. ¿Hay algún pasaje de esos en la Biblia? Donde Jesús de repente dijo: a ver, ¿qué está pasando aquí? Creo que estoy confundido. O que haya perdido su propósito. O que no esté entendiendo por qué Dios estaba permitiendo que le ocurrieran ciertas cosas en su vida. Por más que lo busques, no lo vas a encontrar. No lo hay. Alguien podría decir: bueno, hermano Sergio, pero a lo mejor cuando Jesús estaba en el Getsemaní, se sintió triste y él dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero mira, no nos confundamos. Jesús conocía en todo momento el papel que él tenía que jugar y por qué las circunstancias eran lo que eran. O sea, él sabía perfectamente. Él sabía cuándo su hora iba a llegar. Lo sabía perfectamente. Tú y yo no sabemos cuándo va a ser tu hora que va a llegar. Tú conoces el día de tu nacimiento, lo tienes marcado en el calendario, lo celebras, pero Jesús sabía el día que iba a ir a la cruz, y eso tú y yo no lo sabemos.
No sabemos cuánto tiempo todavía nos quede aquí en esta vida. Jesús lo sabía perfectamente. ¿Sabes? Siempre el Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Mateo, en muchas ocasiones aparece esta expresión: y esto es para que se cumpla la Escritura. Siempre el Señor lo tenía presente. Esto fue profetizado por el Señor a través del profeta Isaías para que se cumpliese las Escrituras. ¿Qué diferencia entre Jesús y los discípulos? Los discípulos totalmente diferentes. Cuando cruzaban el mar, Jesús está en la barca durmiendo. ¿Sabes qué le dicen al Señor? Señor, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? ¿No te preocupas que miramos? ¿No estás atendiendo a nuestra necesidad? Ahí estaban confundidos los discípulos. Cuando lo ven andar sobre el mar, gritan asustados: ¡ay, un fantasma! ¿Verdad? Y en tantas ocasiones los discípulos no entienden lo que está ocurriendo, y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Nosotros estamos a veces turbados, a veces desanimados, a veces tristes. ¿Por qué estás triste, hermano? Es que esto, es que me pasó aquello, es que no sé qué vaya a pasar. Y de repente nos entristecemos. Pero el Señor nunca lo vemos así. En el Señor nunca encontramos nada parecido, sino una absoluta confianza, un absoluto descanso en el Señor. Y tú puedes vivir la vida de esa manera también, con la sabiduría de Dios. Y de veras, a veces hay momentos en que te sientas incómodo, incluso angustiado. Sin embargo, con la sabiduría de Dios, cuando te pongas el casco de la salvación, podrás vencer la confusión, las dudas y todo tipo de circunstancias. Entonces, mis amados, vamos a ver el día de hoy qué actitudes necesitamos tener en nuestra vida para vestirnos este yelmo de la salvación. 4 actitudes básicas que la Biblia nos presenta como requisitos para adquirir sabiduría. 4 actitudes. Usted las puede anotar en su Biblia, las puede anotar ahí en su teléfono, en un bloc de notas, ¿verdad? Y esas actitudes van a reflejar en nuestra vida la sabiduría de Dios. Número 1, lo primero para tener esta sabiduría de Dios, este casco de la salvación: necesitamos tener un espíritu humilde. Wow, ya empezamos con problemas, porque el primer paso en la adquisición de esta sabiduría es que tengamos una comprensión correcta de nuestra relación con Dios. Fíjese, Salomón, que fue uno de los hombres más sabios según la Biblia, en Proverbios 1:7 nos dice cuál es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, en otras palabras, mis amados, aquí nos está diciendo Salomón que la sabiduría, el principio para empezar a tener sabiduría en tu vida, es lo que debes de tener, es el temor de Dios. Tenerle temor a Dios. ¿Y qué quiere decir tener temor a Dios? Tenerle respeto a Dios, reverencia a Dios. Acercarte a Él con respeto, con reverencia, con temor, como alguien que es una autoridad al quien debemos y vamos a dar cuentas. Pero aquí la Biblia dice: los insensatos, los necios, desprecian ese temor de Dios, desprecian esa sabiduría. Job, que es el primer libro, el libro más antiguo que fue escrito en la Biblia, respondía a su propia búsqueda de la sabiduría con una conclusión que es básicamente la misma de lo que dice Salomón, pero él lo dijo antes. Job 28:28: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Mira cómo Job y Salomón coinciden en su temor al Señor, que es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿qué significa tener temor al Señor? ¿Qué acaso Dios quiere que nosotros temblemos, nos asustemos, que estemos aterrorizados o que nos estremezcamos de miedo ante Él? Por supuesto que no. Un erudito bíblico, mira cómo define el temor de Dios. El temor de Dios es esa mezcla indefinible de reverencia, temor, placer, gozo y sobrecogimiento que nos llena el corazón cuando nos damos cuenta de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. El temor al Señor es una indefinible reverencia, es un temor, un placer, un gozo, algo que nos sobrecoge y nos llena el corazón cuando nos damos cuenta de quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Que sin Él nosotros no estaríamos aquí, mis amados.
Y otro erudito dice de una forma más sencilla: temer al Señor es mantenernos en una posición de subordinación ante Él y reconocer que dependemos de Él. Ahora, esta expresión de subordinación, yo sé que a mucha gente no le gusta, sobre todo en este tiempo cuando pensamos que somos autosuficientes, que no necesitamos la guía de nadie, ni la ayuda de nadie, ni la fuerza de nadie, ni siquiera la de Dios. Y aquí hay una diferencia grande entre confiar en Dios y ser arrogantes, que es justo lo opuesto. ¿Qué es ser arrogante? ¿Qué es ser soberbio? La arrogancia es cuando tú estás lleno de ti mismo y cuando crees que tú solo lo puedes lograr todo sin la ayuda y la dirección de nadie, ni siquiera la de Dios. Y hermanos, amigos, no hace falta ser un especialista para descubrir las diferencias entre esas dos cualidades. La diferencia es muy grande. Mira el profeta Jeremías lo que decía, Jeremías 9, versículo 23 y 24. Lo dice claramente. Jeremías dice: así dijo Jehová, no se alabe el rico en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloria a Dios. O sea, ¿en qué te debes de alabar? Hay gente que se alaba en su título. Hay gente que se alaba en su estudio. Hay gente que se alaba en su sabiduría, en su valentía, en su esfuerzo físico, ¿verdad? Se alaba en sus riquezas. ¿En qué te debes de alabar? Dice Dios, en conocerle, en entenderle que es el Señor. El ser humano que es sabio, según la definición de Dios, conoce demasiado sus propias limitaciones, sus debilidades. El que más sabe lo poco que sabe y nunca cree que es infalible. Esa es una persona sabia. O sea, no cree que haya alguien de quien no pueda aprender nada. No usa su conocimiento para presumir, sino usará su conocimiento para servir y para edificar. Eso es lo que significa tener un corazón humilde, un espíritu humilde. Y es el primer paso para abrirnos a ese don de la sabiduría que Dios quiere darnos. El primero, tener un espíritu humilde. En segundo lugar, tener un alma hambrienta. Para que tú tengas y quieras buscar la sabiduría, es necesario hallarla, es necesario buscarla. No, la sabiduría no te va a aparecer por ahí en un paquete, ¿verdad? Envuelto en papel de regalo, con un lacito en la puerta de tu vida. Y que llegue la sabiduría a tu vida ahí, nada más porque sí. No, mis amados, la sabiduría la tenemos que buscar, la tenemos que hallar. Tenemos que buscar de Dios y de su sabiduría como queramos tenerla. ¿Sabes por qué hay mucha falta de sabiduría muchas veces en nosotros? Es la consecuencia de nuestra falta de búsqueda de la sabiduría. Porque no queremos conocer más de Dios. Porque no queremos conocerle con todo nuestro corazón. Por eso hay demasiada falta de sabiduría y por eso a veces tropezamos en la misma piedra. Por eso a veces estamos cometiendo los mismos errores y casi tiempo con tiempo, año tras año caemos en lo mismo. Porque en lugar de buscar la sabiduría, pensamos que nosotros ya podemos hacer las cosas y entonces no podemos vestirnos con ese yelmo. Mire, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, son clasificados en la Biblia como la literatura sapiencial, la literatura de sabiduría. Y a lo largo de muchos de los salmos se muestra el anhelo ferviente del corazón del salmista por Dios. De tal manera que el salmista, ¿sabes cómo dice? Como el ciervo brama por las aguas. Así como un ciervo se queja por la falta de agua. ¿Tú te puedes imaginar a un ciervo? ¿Lo puedes imaginar? Así, imagínate los incendios que hubo hace tiempo allá en California, ¿verdad? Que quemaron inclusive casas y acres de árboles y de tierra. Y tú ves por ahí a un ciervo que no ha tomado agua durante días y anda buscando el agua, el pasto, gimiendo, jadeando, bramando. Imagínenselo buscando agua y no encontrando, no podés satisfacer esa sed, y ese bramido sale de lo más profundo de su alma, deseando encontrar algo que sacie, algo que mitigue ese dolor que siente dentro. Eso es lo que el salmista está diciendo, que así se siente en su alma, pero por Dios.
Mi alma está clamando por la sed. Mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo. Mucha gente el día de hoy tiene hambre, ¿verdad? Pero ¿hambre de qué? ¿De gloria? ¿De dinero? ¿De popularidad? ¿De satisfacción personal? Tiene hambre, algunos hambre de sexo, algunos hambre, ¿verdad? Tienen hambre de gloria. Pero el salmista nos dice, él tiene hambre de Dios, tiene sed de Dios. En el Salmo 119, es un salmo maravilloso, el Salmo 119, está escrito en 22 estrofas. Cada estrofa contiene 8 versículos cada una, y cada estrofa está escrita en acróstico, y cada una de ellas empieza con la letra del alfabeto hebreo, Aleph, Bet, Gimel, ¿verdad? Y cada una empieza así. Hasta 6 ocasiones el salmista repite su deseo por Dios. Dice Salmo 119, verso 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es un anhelo, es un hambre, es una sed, es una inquietud. El verso 10: con todo mi corazón te he buscado. ¿Tú le has buscado con todo el corazón? ¿Sabes qué promete la Biblia en Jeremías? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando hay personas que se quejan de no encontrar a Dios, es porque les ha faltado algo. No lo han buscado de todo corazón. Verso 58: tu presencia supliqué de todo corazón. O sea, supliqué por tu presencia, ven, de todo corazón. Ver 145, el versículo: clamé con todo mi corazón. Pregunta, mis amados, ¿así es como tú has buscado al Señor? ¿Realmente tu necesidad de sentir la presencia de Dios en tu vida, de intimar con Él, de conocerle a Él, es algo que produce en ti dolor cuando sientes que te falta? ¿Te motiva? ¿Te mueve como la sed te movería a ir a donde sea para que puedas encontrar un poco de agua? ¿Te mueve? Sabes, mis amados, nosotros pues no estamos acostumbrados a tener esa sed, porque en tu casa tienes el agua, tienes filtros, tienes el agua que llega hasta tu casa, puedes ir a una tienda cercana y comprar. Pero aquellas personas que han cruzado el desierto y que están durante horas o inclusive días sin tomar agua, se les empieza a secar la lengua, se les empieza a deshidratar el cuerpo porque necesitan agua. Como esa mujer que llegó al pozo, ¿verdad? Con su cántaro vacío. ¿Cuántas personas están así? Con su cántaro vacío llegan a tomar el agua y se encuentran con Jesús, y Jesús le dice: yo soy el agua viva. Y esa mujer entendió que Jesús era el agua viva, dejó su cántaro y se fue llena, corriendo. Así también, si buscas con todo el corazón a Dios, tú vas a tener la sabiduría. Y entonces tú sabrás dónde está la solución a tu problema. Pero ¿qué pasa, mis amados? Nuestro anhelo por Dios a veces es demasiado débil, demasiado superficial. A veces solamente se vuelve una adoración solamente tradicionalista, religiosa, sino que haya en ti un corazón, un hambre y una sed, que Dios haya despertado. Mira, decía que todos tenemos tanto de Dios como queramos tener en realidad. Si queremos más de Dios, debemos de buscar la manera de aumentar nuestra hambre de Él, y esto es posible. Ahora yo te voy a decir cómo podemos provocarnos el hambre. El hambre física y el hambre espiritual son muy distintas entre sí, definitivamente. Cuando sentimos hambre física, ¿qué pasa? Comemos y entonces estamos saciados y el hambre desaparece, ¿verdad? Pero en cambio con el hambre espiritual es diferente. Cuando sentimos hambre espiritual, comemos y después nos sentimos más hambrientos, queremos más que antes. Descubrimos que nuestro apetito por Dios y por su palabra ha aumentado, y esa es la razón por la que el estudio disciplinado y constante de la palabra de Dios, la participación continua en la reunión, ¿verdad?, en el aprendizaje de la palabra, son críticos para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Ahora, observa esta otra característica. Cuando tenemos hambre física y nos perdemos una comida, tú empiezas a sentir dolor, ¿cierto o no? Tu estómago te avisa. Si tienes una comida o dos comidas, tu estómago te va a avisar, va a empezar ahí a hacer ruidos. Sentimos dolor, sentimos más hambre, sentimos que nos estamos muriendo, nos bajan los niveles de azúcar, estamos ahí debilitados, ¿verdad? Y entonces estamos más ansiosos por comer. Pero una vez más, en el ámbito espiritual, las cosas son opuestas. Cuando nos perdemos nuestras comidas espirituales,
comenzamos a perder el apetito por ellas en el ámbito espiritual. Dejas de comer y se te va el apetito de lo espiritual. Y entonces eso te coloca en una posición totalmente peligrosa, porque te empiezas a deslizar en una pendiente cuesta abajo cuando ya no tienes un alma hambrienta por Dios y por su sabiduría, de tal manera que si un día tenías un poquito así de hambre de Dios y lo dejaste pasar y no lo alimentaste, no te llenaste, no procuraste tener más hambre de Él, al rato eso se apaga. Y entonces ya no tienes deseos de buscar a Dios, ya no tienes deseos de clamar a Dios. Y ahora otras cosas están supliendo, otras cosas están sustituyendo esa hambre espiritual, y es el mundo, y es las migajas de este mundo, y son las algarrobas de este mundo, y son los desperdicios de este mundo. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué tiene hambre tu alma? ¿Tienes hambre de Dios? El Espíritu nos anhela celosamente. Dios desea de ti, Dios te desea que tú estés con Él. Y en tercer lugar, para tener este casco de la sabiduría, este casco de la salvación, necesitamos un corazón dispuesto a escuchar. En Primera de Reyes, Salomón es rey, asume su responsabilidad en cuanto a gobernar a su pueblo como rey. ¿Y sabes qué hace Salomón? Al recibir este cargo de parte de Dios para ser rey sobre su pueblo, él ora a Dios y él le suplica a Dios que le dé un corazón que sepa comprender. Mire, Primera de Reyes 3:9. Pregunta, mis amados, si a ti se te apareciera Dios en sueños, en una visión, y te dijera: pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías tú a Dios? No lo diga en voz alta, por favor, porque seguramente nos encontraríamos aquí con grandes sorpresas. Desde un viaje a Cancún, a Jamaica, las Bahamas, a Europa, la pantalla de 100 pulgadas. No sé qué cosas le pedirías. Bueno, Salomón, mira, ¿qué le pidió a Dios? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? O sea, ¿qué le pide Salomón a Dios? Dame discernimiento, que sepa evaluar lo que yo escucho para tomar decisiones sabias. Y mis amados, cuando tenemos un espíritu humilde y un alma hambrienta, entonces seguimos necesitando aprender a escuchar. Nosotros debemos ser sensibles ante lo que Dios nos pueda decir, tanto por medio de su palabra, como por medio de las circunstancias, o incluso por medio de personas, cuando nos están presentando los principios de la sabiduría de Dios. Mira lo que dice Proverbios 19:20. Dice Salomón, te lo dice a ti: escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. Si nos damos cuenta, hoy es muy fácil encontrar en internet, o te vas a un Sanborns, ¿verdad? Y encuentras en la sección de libros cursos que prometen hacer de nosotros mejores oradores, ¿cierto o no? Cómo ganar amigos, o sea, mejor, cómo transmitir mejor el lenguaje, cómo tener una comunicación asertiva, etcétera. Sin embargo, ¿dónde habrá cursos que nos enseñen a ser mejores oidores? ¿Dónde habrá cursos que nos enseñen a escuchar? A veces es fácil encontrar programas, concursos que premian a los mejores oradores, los que mejor saben usar la dialéctica, la gramática, a los que ganan debates, pero no hay un premio a alguien que sabe escuchar de una forma excelente. De hecho, ese es uno de nuestros mayores problemas el día de hoy, porque a veces ya hasta con los aparatos, ¿verdad? Estamos distraídos, estamos cautivados por los aparatos. Pero mira lo que dice Santiago capítulo 1 verso 19: por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Escuchar primero ayuda a hablar con sabiduría y actuar con calma. Un hombre lo explica de esta manera: el hombre sabio habla porque tiene algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. Y en cuarto lugar, la cuarta actitud que necesitamos para tener sabiduría en nuestras vidas y para poner este casco de la salvación en nuestras vidas es una mente que ponga en práctica la palabra de Dios. En cuarto lugar, es importante que sepamos lo que necesitamos. Es importante que tratemos de alcanzar lo que busquemos. Es crucial escuchar lo que Dios nos quiere decir, pero todo va a carecer de significado a menos que nos decidamos a hacer lo que Él quiere que hagamos, lo que Él dice que hagamos.
O sea, en otras palabras, a poner por obra la palabra. Mira, Moisés, el gran siervo de Dios, confirma este principio de actuar sobre la voz de Dios, sobre lo que Él nos dice. Y en la última ocasión, cuando Él se dirige a su pueblo, en Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 5, Él ha guiado al pueblo durante 40 años. Los ha estado dirigiendo. Y en el versículo 5, 6, Moisés le dice esto al pueblo: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cuándo es que la gente va a ver en ti que eres una nación sabia y una nación grande? ¿Cuándo van a ver en ti? Cuando tú pones esta sabiduría en práctica, cuando la pones por obra. En otras palabras, no somos sabios porque tengamos la palabra de Dios. Si fuéramos sabios por tener la palabra de Dios, mis amados, pues denme 10 y las tengo ahí al lado de mi cama. Tampoco somos sabios por desear la palabra. Ay, cuánto deseo la palabra. Ni siquiera somos sabios porque escuchemos o leamos la palabra. Somos sabios cuando guardamos, obedecemos y la ponemos por obra, la palabra de Dios. Amén. Un error que cometen los cristianos cuando buscan la sabiduría es dar por sentado que una vez que la han hallado, como que te va a capacitar para ver desde la perspectiva de Dios y entender todos los misterios y toda ciencia, que tu mente se va a iluminar con toda la verdad. Pero no es así la forma en la que obra la sabiduría en nuestras vidas. Miren, mis amados, a nosotros se nos muestra el patrón de cómo funcionan, ¿verdad? O sea, muchas veces, a veces no entendemos la manera en cómo Dios está actuando en nuestras vidas. No entendemos, ¿verdad?, cómo Dios nos está actuando en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos humillamos y anhelamos la sabiduría de Dios, escuchamos su palabra y la obedecemos, Él nos da la sabiduría que necesitamos para ese momento. Y sencillamente la sabiduría va a ser para el siguiente paso. O sea, la Biblia dice en el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría de Dios la necesitamos diario y nos va a ir alumbrando paso a paso. Es lo que necesitamos, mis amados. Nos ayuda a superar acontecimientos confusos de nuestra vida. Nos ayuda a mostrarnos el siguiente paso que debemos dar. Y cuando tú caminas en la luz que Dios nos da, Él te va a dar la luz necesaria para el siguiente paso. Si nos humillamos ante Él, esa sabiduría que Él quiere que tengamos y nosotros la tenemos, y tenemos un corazón hambriento y buscamos intensamente de todo corazón y escuchamos lo que Dios nos está diciendo y hacemos lo que Dios nos dice, cuando actuamos así, nos estamos moviendo hacia adelante y continuamente la luz de la sabiduría nos permitirá en toda circunstancia ser más que vencedores, mis amados. Termino diciéndote que Cristo es nuestra sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Él es el que protege nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro cuerpo, nuestro ser. Lo protege de toda lucha y de toda situación, de toda artimaña del enemigo. Es Cristo Jesús, mis amados, en que cuando venían los dardos de fuego del maligno, Él venció, ¿verdad?, diciendo: escrito está. Y Él tuvo la sabiduría para saber cómo actuar en cada momento, en cada circunstancia. Y Él es nuestro ejemplo. Y hoy estamos aquí por Él. Y a Él es nuestra sabiduría. Y la sabiduría de Dios se llama Jesucristo. Y si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Y te humillas delante de Él y lo reconoces en tu vida y caminas con Él. Mire, yo no sé si hay aquí personas que siguen siendo enemigos de Dios, que no te has puesto el casco, no te has puesto nada de la armadura y estás peleando tú solo. Entonces tú tienes dos enemigos. En primer lugar tienes de enemigo a Dios y en segundo lugar tienes de enemigo al diablo. Pero mira, lo maravilloso es que con Dios, cuando tú te humillas delante de Él, Él no viene con la espada a destruirte, sino que Él acepta tu rendición y Él te dice: ven, vamos a formar parte de mi ejército y vas a formar parte de su equipo, y Él te va a llevar con Él para luchar y para vencer y para darte la victoria. Gloria a Dios. Y ahora juntos con Cristo Jesús tú podrás vencer al enemigo.